vos dijiste primero que hay prestadores que prestaron el servicio y que cuando fueron a cobrar lo que les corresponde... Sí. Que cuando les correspondieron sus pagos, esos pagos no se liberaron, que los bicicletearon y que les dijeron que si querían poder cobrar eso, iban a tener que pagar una coima. Pero esto está acreditado de los libertarios. Es la oscuridad hecha persona, porque siempre uno tiene un defecto, que es la codicia. Ellos quieren salir ricos. Ellos son de una familia donde el padre venía con toda la plata del colectivo y se juntaba y nunca se declaraba. ¿Conoces algún miembro de la familia Kovalivker? Me lo anoté acá porque... Conozco a todo el mercado de las droguerías. ¿Por qué? Porque yo fabrico suplementos dietarios desde el año 2004, Luis. Por eso te decía que tengo el quit cagado a pelotazos. Pero el eslabón perdido, el vínculo entre los Milei y los Kovalivker, aparece ni más ni menos que en el boletín oficial y en la plantilla de empleados jerárquicos actual de la droguería suizo-argentina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, 11 años marcando el punto de la información y clarificando la realidad. En instantes, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el hombre al que el gobierno de Javier Milei ha puesto en la mira, denuncia, habla, no se calla nada. El gobernador que más enfrenta al poder, el que muestra que otro modelo para la Argentina es posible, cierra su campaña electoral esta noche aquí. Axel, en Minuto 1, no se calla nada y responde esta noche a todas las barbaridades y a los disparates de un gobierno, de un presidente cada día más disparatado, cada día más obsceno, cada día más patético, más ridículo. Un gobierno que no puede sostener un solo día un relato, que se la pasa inventando día tras día discursos nuevos que se le caen a pedazos, que solo es para un relato mentiroso. Todavía Javier Milei no denunció al hombre de su mayor intimidad, que ha denunciado el mayor esquema de corrupción que se recuerde desde el retorno a la democracia. Se la pasan denunciando para afuera, como se dice habitualmente, para la gilada, a la justicia nada. Y este es el gobierno de un relato mentiroso y peligroso, porque juega con fantasmas que en la Argentina han costado mucho, incluso sangre, para recuperar la democracia. Por eso, como no nos desviamos de los dislates y las estupideces del gobierno, esta noche en exclusiva vas a tener
la información que el gobierno de Javier Milei quiere ocultar, quiere tapar. La relación entre la suizo-argentina y el gobierno de Javier Milei. Te lo ha venido adelantando Ariel Sack todas estas noches. Te vamos a contar, vamos a recordar enseguidita cómo obstruye la investigación la suizo-argentina. ¿Por qué? ¿Qué esconde? ¿Qué no quiere que se conozca? ¿Qué no quiere que se conozca la suizo-argentina y el gobierno de esta relación oscura puesta al descubierto por Diego Spagnuolo, el hombre de la confesión, el hombre que ha denunciado la matriz de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei. Enseguidita lo vamos a sumar a toda la investigación diaria que venimos realizando en este programa a Alejandro Berkovich, que tiene el dato sobre quién es la persona que primero, escuchen esto, es gravísimo, primero trabajó en el gobierno y después, con toda la información que tenía del gobierno, ¿sabe a dónde se fue a trabajar? A la droguería suizo-argentina. Enseguida te lo cuenta Alejandro Berkovich. Pero esta noche, además te recuerdo, enseguidita, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responde a todo. No necesita el gobernador de la provincia de Buenos Aires ningún relato mentiroso. No necesita denunciar ningún intento de nada. Es el hombre que más camina la provincia de Buenos Aires, anda entre la gente, no necesita denunciar nada y está en el contacto cotidiano con la sociedad. Axel Kicillof enseguida, en Minuto 1, hoy realmente ha tenido a través de las redes sociales fuertes definiciones contra el delirio y las amenazas y las extorsiones y las denuncias sin ningún tipo de fundamento del gobierno de Javier Milei. Un gobierno que además cada día tiene menos credibilidad. Miren, ¿cómo será la poca credibilidad en las denuncias que han hecho los últimos días para que hoy el diario Clarín, miren de lo que estoy hablando, el diario Clarín le haya dedicado el semáforo amarillo a Patricia Bullrich? Para que Clarín ponga en amarillo a Patricia Bullrich, y mire lo que dice: días frenéticos. Por el escándalo de los audios, pidió allanar el domicilio de periodistas y un canal streaming, pero el fiscal Stornelli no accedió y acusó a personas del servicio de inteligencia ruso de estar vinculados con la filtración de las grabaciones. Pero la embajada de ese país rechazó sus dichos y dio una dura respuesta. Le bajaron el pulgar a Patricia Bullrich de tantas mentiras, de tantas barbaridades. Además, lo que ha sorprendido en las últimas horas es que Patricia Bullrich ha hecho esta denuncia sin fundamentos y no le corresponde a ella. Este es el bochorno del gobierno. No le corresponde, en todo caso, si hay un complot internacional, el delirio que denunció Bullrich. Rusia, el Chiquitapia, Maduro, los bolivianos, los tehuelches, qué sé yo, los ovnis. En todo caso, señores, estamos ante un grave problema. Estamos indefensos los argentinos. Porque ¿dónde están los servicios de inteligencia de la Argentina
con presupuestos multimillonarios que nada informan sobre este supuesto, y además debería haber sido la CIDE, en ese caso, quien haga las presentaciones ante la justicia. Muchachos, muchachas, como le digo siempre con respeto, todo es espuma. Un relato mentiroso que no pueden bancar ni un solo día. Y encima de esto, atenti a cómo se siguen descubriendo nuevos entongues del gobierno de Javier Milei. Usted sabe que el presidente no puede recibir premios. No puede, menos cuando es dinero. Atención a esta perlita que descubrió hoy Juan Grabois. Gravísimo también. Confirmado. Los Milei se afanaron otro $1.000.000. En el último viaje a Israel, Milei recibió el Genesis Prize, $1.000.000. La ley argentina dice que el presidente no se puede quedar personalmente con el dinero, sino que pasa a patrimonio de los argentinos y que está obligado a registrarlo. Pero del palo verde no hay registros, como dice la respuesta oficial del gobierno al pedido de informes que presentamos. Es decir, no están en el Tesoro Nacional. En la semana vamos a presentar la denuncia penal por este nuevo robo. Milei dijo que los donó a una fundación. ¿Será la Fundación Garrahan? No, amigo. A una fundación trucha en Estados Unidos. Eso también sería ilegal, porque el presidente no puede disponer del patrimonio nacional como propio. Pero ni siquiera es verdad lo que dijo. Milei, con la devaluación que acabas de hacer, estamos hablando de 1.377 millones de pesos. Ya se entendió que la comisión de Karina es el 3%. Por lo menos, devolvele a los argentinos los 1.336 millones restantes. Dicho sea de paso, el Nobel israelí no es filantropía, es una coima que le paga el gobierno genocida de Israel a Milei para obtener apoyo diplomático a la masacre palestina. Juan Grabois, gravísimo, gravísimo lo que ha descubierto y que va a realizar la denuncia penal en los próximos días. Y hablando del patrimonio que este gobierno está dilapidando, ¿cómo estará de mal el gobierno? ¿Cómo estará de mal el gobierno para que Miguel Ángel Pichetto, ya pasado a las huestes de la oposición, denuncie hoy lo siguiente? Vendieron el edificio del INTA en la calle Cerviño y ahora preparan la venta de tierras e instalaciones del regimiento de patricios en pleno corazón de Palermo. Buscan armar un emprendimiento inmobiliario con las mismas empresas de siempre. Están destruyendo y rematando patrimonio histórico nacional. Estemos preparados para evitarlo. Miguel Ángel Pichetto, sería una vergüenza nacional que vendan las instalaciones del histórico regimiento de patricios. Bueno, ya querían vender, ¿se acuerda? Querían vender todas las tierras donde está la televisión pública para negocio inmobiliario. Y pararon porque se les descubrió el negocio antes de tiempo. Fíjese que este gobierno actúa así. Cuando
descubren los chanchullos que están o las operaciones, salen con alguna denuncia sin prueba. En la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof le quisieron intervenir la provincia, no pudieron. Quisieron armarle un complot policial para desestabilizar al gobierno a través de Bondarenko, el que es candidato en La Matanza. El gobierno de Axel Kicillof los descubrió y los denunció. Y ahí Patricia Bullrich salió a denunciar lo que no existe. Y ahora, frente a las coimas denunciadas por el amigo íntimo del presidente, Diego Españuolo, no paran de denunciar barbaridades. Por supuesto que en este programa no le damos cabida, ni un minuto de aire a las pavadas que dicen. Basta, señores, no le vamos a dar cuando lo central es seguir indagando en el camino de las coimas, como enseguidita te vamos a contar. Y otra, en todas partes la realidad se les vuelve en contra. ¿Tenés la imagen de cuando se escapó la semana pasada Esper en la moto? Ponela, por favor. El macho alfa escapando porque no se enfrentan a cuando la gente les dice la verdad en la calle. Decían que era un militante, que lo había rescatado, porque ni lo subieron a la comitiva del presidente. Mirá vos lo que hoy se conoció. La política online. El motoquero que rescató a Esper es un barra acusado de tratar de matar a un dirigente de comunicaciones. Lo reveló Gustavo Gravia, periodista especializado en el mundo barra, contó que pareja lo llevó a La Libertad Avanza y que le durmieron la causa por el intento de asesinato. ¿Qué tal la muchachada con la que se rodea La Libertad Avanza? El motoquero del escape acusado de tratar de matar a un dirigente de comunicaciones. Barra brava. ¿Qué tal? Mirá la muchachada que rodea a La Libertad Avanza. Y como si esto fuera poco, porque hoy también preparaban en el acto que ahora están concretando en Moreno, preparaba el gobierno incidentes para cargárselos a Kicillof. Mirá vos estos encapuchados que hoy llegaron tempranito. Una vez más los encapuchados, como se ven todos los miércoles en el Congreso. ¿Qué hacen estos encapuchados? Son de las huestes de Patricia Bullrich en un acto de La Libertad Avanza. Los mismos que todos los miércoles se los ve muy temprano en la zona del Congreso. ¿Y sabe qué? Una vez más, muy bien. Eso lo vamos a hablar esta noche con Axel Kicillof. ¿Se acuerda cuando estuvo la última vez acá en el piso, Axel? Que yo le dije, Axel, ¿están preparados en el gobierno de la provincia de Buenos Aires para una campaña sucia? ¿Para que les tiren un muerto? Y Axel me respondió, va a ser una campaña roñosa. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y el gobierno pretendía hoy en Moreno montar incidentes para culpar en los últimos días de campaña al gobierno de Axel Kicillof. Y una vez más, Axel Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires los desnudó, los puso al descubierto. Y gracias a la advertencia que ayer le hizo el ministro de Seguridad Javier Alonso, se vieron obligados a poner las medidas de seguridad que corresponde a la seguridad del presidente, ellos, la Casa Militar y las fuerzas federales. No pudieron. Una vez más intentaban una operación sucia. ¿Sabe por qué? Las últimas encuestas para el domingo que le están llegando a la Casa Rosada no le son muy positivas. Están desesperados. Nos estás acompañando con el hashtag
Axel en minuto 1. Ya viene. Vos dijiste primero que hay prestadores que prestaron el servicio y que cuando fueron a cobrar lo que les corresponde... Sí. Que cuando les correspondieron sus pagos, esos pagos no se liberaron, que los bicicletearon y que les dijeron que si querían poder cobrar eso, iban a tener que pagar una coima. Pero esto está acreditado. De los libertarios es la oscuridad hecha persona, porque siempre uno tiene un defecto, que es la codicia. Ellos quieren salir ricos. Ellos son de una familia donde el padre venía con toda la plata del colectivo y se juntaba y nunca se declaraba. ¿Conoces algún miembro de la familia Kovalivker? Me lo anoté acá porque... Conozco a todo el mercado de las droguerías. ¿Por qué? Porque yo fabrico suplementos dietarios desde el año 2004, Luis. Por eso te decía que tengo el quit cagado a pelotazos. Pero el eslabón perdido, el vínculo entre los Milei y los Kovalivker, aparece ni más ni menos que en el boletín oficial y en la plantilla de empleados jerárquicos actual de la droguería suizo-argentina. Enseguida llega el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en vivo para responder todas las últimas acusaciones del presidente Javier Milei. Pero antes, la ruta de las coimas, lo que el gobierno no quiere que se hable, la confesión de Spagnuolo, la conexión con la Suizo. Anoche Ariel contó, y ahora enseguida te lo vamos a recordar, cómo obstruye la investigación periodística la suizo-argentina. ¿Se acuerdan que la semana pasada sacaron un comunicado diciendo no, estamos listos para... Bueno, mire rápidamente, la obstrucción a la justicia. Retuvieron a la policía en el acceso a Nordelta mientras uno de los Kovalivker se escapaba. Emanuel Kovalivker intentaba huir con $260.000 y 7 millones de pesos. Jonathan Kovalivker, gracias a la protección de Nordelta, se escapó y desaparece durante 3 días. Cuando vuelve dice, se me apagó el teléfono. Exigen peritar los audios de Spagnuolo. ¿Quién? Los Kovalivker piden la nulidad de la causa. La suizo-argentina se niega a aportar contraseñas fundamentales para ver el mecanismo de operación con los proveedores del Estado. Piden la nulidad de la causa y piden que se declare cosa juzgada. Al día de hoy no han entregado las claves de seguridad de los mails donde está toda la información de los negocios que hacían. Pero como si esto fuera poco, la última información explosiva sobre este tema la tiene Alejandro Berkovich para todavía consolidar más la información del vínculo que une al gobierno con los Kovalivker. Berko, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola gatito, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Bien, muy bien, vamos con información explosiva esta noche que tenés. Me parece fantástico cómo laburás. Vamos, Berko. Bueno, estamos tratando de rastrear todos los nexos, todos los contratos, todas las vinculaciones posibles que hay entre esta droguería que aumentó tanto sus ventas al Estado Nacional en sus distintas reparticiones durante el último año. Y me encontré rastreando todos los empleados de la compañía y cruzando esa base de datos con los funcionarios del Ministerio de Salud, con el que puede ser el eslabón perdido
entre los Milei y los Kovalevker. Hay un hombre, un empleado actual de la droguería suizo-argentina, que registra de hecho un último aporte al ANSES en julio, o sea que tiene su puesto vigente allí, que fue nombrado el 20 de marzo del año pasado, con firma del jefe de gabinete y del entonces ministro de Salud, como director de compras y contrataciones del Ministerio de Salud. Se llama Luis Oscar Ricardo, es un muchacho joven de 37 años que venía de trabajar en el gobierno de la ciudad. Ustedes saben ya, porque hemos mostrado las fotos de los Kovalevker jugando al pádel con Mauricio Macri. Es lógico que alguien allegado, que fue funcionario en su momento del gobierno de la ciudad, cuando Mauricio Macri todavía tenía peso allí, que sea el vínculo entre la droguería y los Milei. ¿Qué pasó con esa designación? Bueno, lo designaron, insisto, en un puesto muy, muy importante como director de compras y contrataciones, con firma del jefe de gabinete, con firma del entonces ministro, el 20 de marzo del año pasado. No estuvo mucho tiempo. En julio del año pasado, 4 meses después, renuncia. ¿Pero dónde se incorpora en agosto? A la Suizo-Argentina. Lo nombran como analista de planificación de compras. Y él mismo, en su LinkedIn, en su currículum virtual, dice que tiene bajo su responsabilidad en la Suizo-Argentina la organización y análisis de información para toma de decisiones, el análisis de consumo histórico de productos y clientes para planificación de demanda futura y el vínculo entre el área comercial y el área de compras para la planificación de la demanda a tiempo. O sea, está en el corazón de la operatoria de esta que se ha convertido en la mayor droguería del país. Hay una ley, que es la Ley de Ética Pública, hay un código de ética de la función pública que todavía data de los años 90, que establece algo que en general los funcionarios que gustan de ir del sector privado al sector público y hacer negocios entre uno y otro suelen olvidar. Se llama periodo de carencia o de enfriamiento. Lo que dispone ese artículo del Código de Ética en la Función Pública es que el funcionario público no debe, durante su empleo y hasta un año después de su egreso, efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas cuando tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñe o hubiera desempeñado. Yo no sé qué función tuvo este señor, que creo ustedes están viendo en pantalla, Sí, Luis Oscar Ricardo. No sé exactamente qué rol puede haber tenido en la construcción de este dispositivo que investiga el juez Casanelo de sobreprecios y retornos para que les llegue el porcentaje, el 3% a Karina Milei, que denuncia en sus audios Diego Españolo. Pero lo que sí prueba seguro esta puerta giratoria es que el gobierno de Milei ya venía haciendo la vista gorda en relación a las maniobras vinculadas con la droguería suizo-argentina, al punto tal de que, no sé, o recomendó el Ministerio de Salud a la droguería que tome este tipo para el área de compras con, no sé, con fines de darle su expertise o de mejorar las funciones en la droguería, o lo puso como garante de esta circulación de dinero. Eso es lo que tiene que investigar el juez Casanelo. Claro. Ahora, pero este descubrimiento cambia las cosas porque une de algún modo esos dos mundos, ¿no? claro, totalmente. Impresionante esto que muy bien estás marcando, que revelás, que has investigado, Berco, porque de esta forma ves que a un tipo que formaba parte, que tuvo todo el acceso al conocimiento del Estado, después va a trabajar a la droguería que hoy está en la mira de la justicia. Es como que, además creo que, vos lo remarcabas recién, ¿no? Por la Ley de Ética Pública no pueden pasar del Estado a una función privada en forma inmediata. Creo que tiene que pasar como 18 meses, ¿no?
Un año por lo menos, según este artículo que vi yo del Código de Ética Pública, que data de 1999. Ese periodo de enfriamiento, de carencia, es el mismo que no respetó en su momento el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que le valió una causa por gestionar con el Deutsche Bank, que él había trabajado para el Deutsche Bank, las colocaciones de deuda de Caputo en su anterior gestión. Por eso yo me acordaba de ese periodo, de por lo menos un año. Lo que nunca pensé es que me iba a encontrar con un exfuncionario de Macri, del gobierno de la ciudad, que ya sabemos que es amigo de los Kovalivker y que, según Carlos Pagni, fue el que acercó a los dueños de la Suizo-Argentina a Milei para que le pongan esos $2 millones para que fiscalice en el balotaje. Bueno, un funcionario de la época de Macri en la ciudad pasa por el Ministerio de Salud de Milei y después se va. Pero además, a la Berco, haces bien en apuntar este dato. Es el segundo funcionario de Macri, porque el otro, ¿cómo era? Garbellini también era un funcionario importantísimo que hizo toda su carrera en el PRO de la ciudad de Buenos Aires con Macri, y es el que Españolo dice el mayor corrupto es este tipo. Así que son dos funcionarios de Macri puesto en el corazón del entramado de las coimas que denuncia Españolo. Uno de cada lado encima. Claro. Lo que es espectacular es que uno de cada lado, porque no están digamos, uno está en el área de Españolo, que Españolo dice me lo pusieron para chorear, y otro, este que te apunto yo ahora, está en la droguería. De hecho, la droguería misma va a tener que ofrecer información sobre este funcionario, ejecutivo que tiene. Viste que hasta este momento niegan información, esconden, tratan de que la causa se bloquee. Esperá ahí, Berco, un minutito, porque Ariel, que viene siguiendo, tiene mucha más información para aportar sobre esta ruta de la coima, la ruta del dinero de la Suizo-Argentina. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Gato. Ale, buenas noches. Yo lo escuché a Ale esta tarde cuando descubrió esto de Luis Oscar Ricardo, que es un hombre que pasa de la función pública a la función privada y que en la Suizo-Argentina se dedica, entre otras cosas, a planificar lo que va a ser la compra de medicamentos por parte de la droguería en base a la demanda futura. ¿Esto qué quiere decir? Poder prever lo que te van a reclamar tus compradores, entre otros el Estado. Escuchen esto porque es muy interesante. Para la venta o para la compra por parte del Estado, mejor dicho, de medicamentos de alto costo y baja incidencia, que son medicamentos que se usan ocasionalmente, que son carísimos y se usan poco, pero que hay que comprarlos con urgencia, hay un grupo de 18 droguerías que tiene entre sus referentes a la Suizo-Argentina, que participa de un sistema de compulsas especial. Es un sistema que se lo denomina Sistema Integrado de Información Financiera dentro del Ministerio de Salud, que son 18 droguerías que reciben la demanda del Estado al mismo tiempo de forma espontánea. Por ejemplo, nos está faltando X medicamento, lo necesitamos con urgencia, para ver quién puede hacerse cargo de esa demanda. Claro, a veces las empresas no tienen capacidad para estoquearse porque son medicamentos muy caros y el Estado compra a plazo. De la única manera que vos podés reaccionar mejor que el resto a esta demanda es teniendo a alguien en tu planta que ya pueda estimar cuál va a ser la demanda del Estado, porque antes estuvo en el Poder Ejecutivo, antes estuvo en el Ministerio de Salud, en el mismo lugar. ¿Quién vendría a ser este personaje? Bueno, el que encontró Ale hoy, este hombre Luis Oscar Ricardo, que pasó de estar en el área de medicamentos en el Ministerio de Salud a estar en el área de planificación futura en base a la demanda en la Suizo-Argentina. Berco, discúlpame si lo comentaste, pero porque estamos, al momento que estás hablando vos, estamos recibiendo más información. Acá me dicen que fue gerente de compras y contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas porteño entre 2016 y 2024. Exactamente, fue gerente operativo de contrataciones dependiendo de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas de la ciudad. Es un área que ya escuchás el nombre de la repartición
te agarrás la billetera, ¿no? Exactamente. Ale, hay un descargo, no sé si lo pudiste ver, en el LinkedIn de la persona que estabas mencionando, en donde hace todo un descargo hablando de trabajar en el sector público y trabajar en el sector privado. Y dice, bueno, los lugares que ocupamos no definen nuestra forma de trabajar, lo que realmente define nuestra forma de trabajar son nuestras capacidades, y en algún momento dice, el sector público y el sector privado forman una sinergia necesaria para que ambos funcionen mejor. Entonces, ¿por qué segmentar y clasificar a los trabajadores en distintos estratos si en definitiva todos somos profesionales dentro de una cadena que no para de girar? Poeta encima, además de gerente de contrataciones, ¿no? Un poeta... Sí, una sinergia que funcionaba de forma bastante aceitada, parece. Esto es impresionante. A ver, esto que se descubre, este trabajo conjunto, de que muy bien decía cómo queda graficado el macrimileísmo en un mismo esquema de corrupción. El macrimileísmo en un mismo esquema de corrupción. Y como muy bien decía Berco, de un lado en función del Estado y en el otro lado en la droguería suizo-argentina. Los nexos se juntan, ¿eh? La verdad que clarísimo. Berco, gracias, impecable. Si tenés más información, gustoso. Bueno, Alejandro Berkovich, realmente impresionante este testimonio, cómo une, ¿no? ¿Se dan cuenta cuando hablamos de macrimileísmo y la misma matriz de corrupción? Bueno, acá está clarísimo de cómo es. Vamos, Ariel, con más información. Bueno, te vamos a mostrar cómo, a partir de toda esta información que pusimos sobre la mesa, la droguería suizo-argentina logró convertirse en la preferida del gobierno de Javier Milei. Y te vamos a mostrar ahora sí con los números la evolución de las ventas que le hizo la droguería suizo-argentina por año al Estado desde el 2020, para que veas con los números qué fue lo que pasó. En el año 2020, 2.417 millones de pesos fue lo que le facturó la suizo-argentina al Estado. En el 21 ese número casi que se duplicó a 4.077 millones. En el 22 a 4.500. $521 millones. En el 23 ese número casi que se duplica, ya a fin de año había asumido Javier Milei, a 10.594 millones. Y en el 2024, inflación mediante, por supuesto, pero alcanza su número más alto con 15.118 millones a julio del 2024, y sabiendo también que cuando se hizo este cálculo lo que tenía estimado por facturarle era 21.000 millones la suizo-argentina al Estado Nacional, al gobierno de Javier Milei. El gráfico, la torta que estabas viendo en pantalla, ponela, Nico, porque es muy necesaria también para explicar, te dice que en el color verde está representado cuánto fue lo que le vendió a los estados, al Estado Nacional, a través de demandas de los estados provinciales, la droguería suizo-argentina. Estamos hablando de que en la medida que territorialmente la Libertad Avanza va ganando posiciones, pasa esto. La suizo-argentina va ganando en términos de qué es lo que le provee al Estado por los servicios de gestión provincial. Así que lo has visto, creció en cuanto a su vínculo con el Estado Nacional, pero también creció en cuanto a la respuesta que la suizo-argentina le viene dando a los reclamos de las provincias, a los requerimientos en rigor de las provincias vinculados a medicamentos y otros insumos que provee la droguería suizo-argentina. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Y mientras tanto, el presidente estuvo en Moreno y donde dijo, trataron de acusarnos de chorros. Ahora se olvida el presidente que la denuncia del entramado de corrupción es de su amigo íntimo, de un funcionario de su gobierno, que denuncia coimas, a quien el presidente no ha denunciado, no ha denunciado. Dice en forma ridícula, son operaciones del kirchnerismo. Pero yo no sabía que Españolo era del kirchnerismo. Bueno.
No sabía. Gato, un Cada vaso de día más agua, ridículo, la una verdad. denuncia y una acá. Cada día más ridículo el presidente Javier Milei. Obviamente defendió a la hermana, nada dijo de las coimas, pero el señor Diego Españolo no solo era amigo íntimo, sino que era el abogado personal de Javier Milei, el hombre que ha denunciado la matriz de corrupción en el gobierno. Y toda esta nueva noticia que acabamos de revelar en Minuto 1 con información propia del entramado del macrimileísmo entre la droguería con funcionarios del Estado que van a un mismo sector. Ya saludamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Gato. ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien, ¿eh? Bueno, paraste un minuto, ¿no? Porque no has parado, ya habitualmente no has parado y no has parado en esta campaña que te has puesto al hombro, pero muy bien, defendiendo una gestión impecable en la provincia, que es el contramodelo a la crueldad y la mentira diaria del presidente Milei. Sí, mira, Gato, ahí estábamos contando, desde que cerramos las listas, 55 distritos estuve recorriendo y obviamente los ministros, los candidatos. La verdad que una campaña que fue profundamente anclada en el territorio. Primero, mientras pudimos inaugurar obras antes de la veda, llegamos a la escuela número 280, el centro de salud 199, 399 ambulancias. Bueno, y así puedo seguir trabajando muy intensamente, pero bueno, ayer fue el Día de la Industria, estuvimos en San Martín, estuvimos antes en Vicente López, en Tigre hoy. La verdad que recorriendo y viendo la catástrofe industrial, la catástrofe productiva que está generando el gobierno de Milei, así como cuando anduvimos por Mar Chiquita, por Gesell, por Mar del Plata, por Miramar, lo que produjo una de las peores vacaciones de invierno de las que se tenga memoria. La verdad que un desastre en el turismo, un desastre en el comercio, un desastre en la industria, la gente que no llega a fin de mes. Y bueno, en Milei hoy yo creo que lo más significativo, fuera de que armaron un acto para, no sé, para 20.000, 10.000 personas, y la verdad que muy, muy lejos de eso, lo que hubo que invertir en el operativo policial de nación, de provincia, porque decidieron hacerlo en un lugar que, dada la concurrencia, lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. La verdad que no había ninguna necesidad de armar todo esta parafernalia por algo tan pequeño finalmente. Y yo creo que lo más significativo es que se abrazó con Karina. Creo que no está registrando Milei, el gobierno, el golpe que viene produciendo en estos últimos días. Bueno, lo que se conoció de los audios, lo que se conoció de Españolo, después de vetar una ley para discapacitados, bueno, que aparezcan audios de como decías vos, un íntimo, un cercano de Milei que iba, no sé si a ver cine o a hacer qué, pero íntimamente a la residencia, a la casa de gobierno, todo el tiempo. Tenía un poder Milei de esta persona, y que sea esa persona la que revela toda una trama. Bueno, la verdad que es un golpazo para el gobierno de Milei, que nos trata de distraer con diferentes medidas. Bueno, la mordaza a los periodistas, cosas insólitas, cosas tremendas. La verdad que no tiene límite el gobierno de Milei, no tiene límite Milei. Axel, lo acusan de algo y persigue a los que lo acusan y no responde nunca. Ahí voy, Axel, porque frente a las pruebas realmente contundentes, la confesión de su amigo íntimo, de quien era su abogado, esta noche dijo, y has hecho muy bien referencia, porque la verdad que muy poca gente, había más personal de seguridad que la gente que lograron reunir, la verdad que muy, muy poca gente, y dice, todas operetas del kirchnerismo o de Axel Kicillof. Digo, lo único que saben es atacarte o atacar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. No, ya es un mamarracho, es una caricatura. La verdad que, además, incluso impostar la voz, toda esa liturgia que creo que tenía que ver con ser de afuera de la política, con venir acompañado de un montón de personajes, de los que se fue desembarazando todo este tiempo, para enterarnos ahora que hay 5 Menem
que conforman el gobierno provincial. Era de los Menem al final, y al final también parecía que se lo votaba Milei, y el jefe era Karina, y ahora Karina con una banda, jefa de una banda aparentemente. Todo esto es lo que estamos observando. Después el recurso, también remanido, andaba diciendo cuando tuvieron problemas en Corrientes con la seguridad, tuvieron problemas en Lomas, tuvieron problemas en Junín. Junín no gobierna el kirchnerismo, Corrientes no gobierna el kirchnerismo ni el peronismo, y la verdad que muy insuficiente y a veces casi una provocación lo que fueron a hacer, y con un dispositivo de seguridad que, bueno, que hoy denunciábamos temprano porque evidentemente venía por ese lado, porque claro, no era un acto multitudinario, Axel, no tenían... Pero ahí es muy importante, yo estaba remarcando esto, que es muy importante la labor. ¿Te acordás que la última vez que estuviste acá yo te pregunté si estaban preparados para una campaña sucia, para que te tiren un muerto? Porque a eso jugábamos, vos me dijiste, va a ser una campaña roñosa. Intentaron un complot policial con este Bondarenko, ustedes lo descubrieron y salieron furiosos a atacarlo. Hoy estuviste muy contundente esta mañana denunciando estas maniobras que preparaban, incidentes en Moreno para terminar culpándote. Los descubrieron, muy bien Javier Alonso ayer diciendo todo lo que estaba mal que iban a hacer, y tuvieron que adoptar y decir el kirchnerismo nos quiere aguar la fiesta. Digo, frente a un relato mentiroso, cuando son descubiertos, lo único que tiene es atacar. Ahora, nada comprobable en la esencia del discurso. Sí, mira, Gato, con respecto a lo que venían diciendo, pergeneando, bueno, evidentemente, qué sé yo, hace poco denunciaron espías rusos adentro de la Casa Rosada. Y luego Milei, saliendo en un medio internacional, creo que fue el día de ayer o hoy, diciendo que no sé, peligraba sí, que el su vida. lo quiere matar. Pero es como que no tiene límite, no tiene, y redobla. Y hoy de nuevo mostrando la Karina como sin reconocer nada de lo que está pasando. Por eso creo que el domingo que viene se vota, obviamente, en la provincia de Buenos Aires, pero también hay mucha gente que no sabía que la jefa o el jefe era Karina, no sabía que estaban los Menem, no sabía del 3%, no sabía que la motosierra iba a ser para los jubilados, para la gente con discapacidad. La verdad que es un gobierno que es de una mega estafa ya, una criptoestafa por todos lados, por donde se lo mire. Y un gobierno que, como decíamos recién, redobla, los pescan con unos audios, después, obviamente, producto y fruto de una interna desatada que la vimos, no es que alguien te tiene que hablar de la interna, veíamos el otro día esas imágenes entre Pagano y Lemoine en el Congreso, ya los habíamos visto darse trompada, es decir, han juntado ahora también dirigentes políticos ahí en Moreno, que un rejunte que empieza a hacer agua también cuando el gobierno tiene una triple crisis, la crisis que estamos viendo de las denuncias que aparecieron, la otra crisis que tiene que ver con la situación económica, que es cada vez más grave y cada vez más difícil. La verdad que pasamos de un deterioro progresivo y a determinada velocidad, ahora este último tiempo, a muchas dificultades. Me decía el intendente de hace poquito, Nicolás Mantegaza, me comentaba en San Vicente que él recibía, todos los días recibe en la municipalidad, recibía 2 pedidos de trabajo y ahora está con 20. O sea que hay un crecimiento, lo mismo con los pedidos de alimentos en los municipios, lo mismo con los medicamentos que no se pueden pagar, y un gobierno que lo único que se le ocurre es fundir a las provincias, particularmente a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que escuché recién un fragmentito de Milei. No es que sea que lo único que se nos ocurre es hablar contra Milei, es que el daño que está haciendo es muy grande. El daño en algunas cuestiones, como lo que tiene que ver con el CONICET, con la universidad, con sus vínculos internacionales, es muy difícil de reparar. O sea que hay que ponerle un freno. Y ese freno se le pone en las urnas, porque no se hemos manifestado
Yo he acompañado todas las marchas, yo personalmente, pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Luego el contramodelo. Nos pasamos tratando de sustituir y compensar los desastres que hace Milei, además de cumplir con lo que nos comprometimos, de seguir invirtiendo en educación pública, en salud pública, en seguridad. Milei nos corta los fondos de seguridad, tenemos que armar un fondo propio para comprar 1.500 patrulleros que hemos estado distribuyendo estos días. Pero además, a mí lo que me parece es que como el gobierno profundiza y cada paso que da va más hondo en la misma dirección, creo que van a ser las urnas los que lo van a obligar a corregir. Ahora, van a tener que corregir, Gato. Ahora vamos a eso. Ahora vamos al tema económico y a este último cambio brusco que ha llevado a que el riesgo país hoy supere los 900 puntos. Ahora vamos a ir a eso. Pero volviendo recién, que están muy preocupados el gobierno, porque hace un mes decían, vamos a pintar de violeta la provincia, vamos a arrasar, y dijo esta noche, estamos en empate técnico, dijo Milei. Las últimas encuestas no los están favoreciendo, están preocupados por eso. ¿Cómo ves de acá al domingo? Y me parece que crece en la sociedad ganas de ir a votar frente al descalabro de Milei, ¿no? Sí, el descalabro de Milei, pararlo. Defender lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, porque también tiene que ver con cuestiones institucionales, no respeta el federalismo, no respeta, la división de poderes. Cuando no le sale una ley, lo hace por decreto. Si la ley no le gusta, viene con el veto. O sea que es un gobierno que está redoblando permanentemente una apuesta que pone en riesgo la institucionalidad, que pone en riesgo la economía, que pone en riesgo la industria nacional, que pone en riesgo nuestra soberanía, que nos pone en riesgo porque entra en conflictos internacionales que son lejanos, que no nos competen, que no forma parte de lo que siente la sociedad argentina. ¿Cómo estamos a nivel electoral? Viste que las encuestas están dando, algunas más, otras menos, pero están dando como una situación de paridad, así que cada voto cuenta. La verdad que sí, que cada voto cuenta, es muy importante ir a votar. Creo que Milei se choca con toda la decepción que ha generado su política, con toda, creo yo, ya a esta altura, la estafa que ha hecho, porque la motosierra fue para el jubilado, la motosierra fue para el laburante, la motosierra fue para la gente con discapacidad. La verdad que todo eso se está notando y yo creo que está viéndolo. Y ahí a pesar de eso, me parece que... Perdón, sí, completala. No, que es una elección que está generando. Nosotros vemos, al principio parecía que iba a reinar la apatía, la verdad que no, que nosotros lo que vemos es que la militancia, los que participan políticamente, cuando ponemos las mesas en todos los municipios, los intendentes, todos empujando para el mismo lado, porque todos evalúan la relevancia que tiene que este domingo Milei reciba de las urnas una respuesta por todo el daño que está haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo defender cada uno de los distritos, defender la educación pública, la salud pública, la universidad. Bueno, ya creo que es claro el encuadre de estas elecciones. Ahora hay que lograr que nadie se quede en su casa, ¿no? Exactamente, y además la unidad que ha logrado todo el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que ha sido muy importante. Pero ahí también otro de los elementos que permanentemente el gobierno machaca para decir voten a Libertad Avanza, el riesgo Cuca, se nos puede, el miedo al riesgo Cuca que gane el peronismo. Resulta que a 4 días de las elecciones, hoy el riesgo país superó los 900 puntos y que que la han generado el propio gobierno, la desconfianza y este cambio que han hecho en lo que era flotación al control y a vender los dólares que no tienen. ¿Cómo estás observando este cambio de rumbo? Mirá, Gato, no dan pie con bola. Vos fijate que Milei llega al gobierno prometiendo la dolarización y mostrando el telefonito, tengo 15.000 millones de dólares acá, ¿querés que te muestre el mensaje? Creo que lo dijo Confantino, sí. Para dolarizar, se puede dolarizar, esa era toda la discusión que había, y destruir el Banco Central. Ese fue el punto de partida. Luego devalúan muy fuerte y después vienen con un esquema de atraso cambiario producido por el propio gobierno permanentemente, hasta que
se quedan sin dólares del blanqueo y tienen que ir al Fondo Monetario Internacional, muy parecido a lo que les pasó con Macri. Van corriendo y el Fondo Monetario les impone un sistema de bandas donde no pueden intervenir, o sea, no pueden usar los dólares, sino que tienen que acumular reservas. No solo no han cumplido los objetivos de reservas, sino que ayer han confesado algo que saltó y que se descubrió hace poquito, que es que venían interviniendo adentro de la banda, lo trataron de negar, como siempre decía, le trataron de echar la culpa hasta la provincia de Buenos Aires, operaciones. Hoy decían un barco, no, ya es un papelón, gato, mirá, desde los rusos, los venezolanos que los espían en la Casa de Gobierno, salen a decir, los espiaban en la Casa de Gobierno, para después enterarnos de que la conversación con Karina, que quieren ocultar a toda costa, no fue en la Casa de Gobierno, dicen que fue ahora en el despacho de Menem, pero bueno, vienen inventando una tras otra. Hoy leía por algún lado un barco que vino chino con 30 millones de dólares para mover la cotización, después que nosotros operábamos en el último momento de la ronda, porque efectivamente nosotros tenemos que hacer un pago de la deuda de la época de Vidal, ¿te acordás? Sí. Que la tuvimos que reestructurar, todavía tenemos pago de lo que nos dejó Vidal y ya Milei de nuevo sobreendeudándonos con el Toto Caputo, pero bueno, hubo que comprar dólares, decían, los compran al final para que suban de precio. Mirá si vamos a ser tan estúpidos de querer ir a comprar lo que tenemos que comprar más caro, fuera de que los números de la provincia son mucho menores de lo que les descubrieron. Y ahora anuncian que contra todo lo que dijeron, algo que venían haciendo, pero lo llaman etapas sucesivas porque cambian de política y dicen estamos en la etapa 2, la etapa 3, ya van por la etapa 50 con los cambios que vienen haciendo, ahora confiesan que van a operar en el mercado no de futuros que venían haciendo, se habla de 6.000 o 5.000 y pico de millones en el dólar futuro, ahora van a meter dólares de reserva para controlar la cotización estos últimos días sobre el 7 de septiembre, pero luego seguramente para octubre. O sea que la verdad que son todos cambios de rumbo, volantazos, que en lugar de reconocer el fracaso del último anuncio, del penúltimo anuncio, lo que hacen es decir, bueno, cambió, nos operaron, vinieron. Ya no pueden hablar más del riego. Fantasmas por todos lados. No pueden hablar, ya es el propio riego Milei, ¿no? El riego Milei. El riesgo es que gane. El riesgo es que gane, gato. Claro. El riesgo es que gane. Porque si ellos encuentran una convalidación de todo el daño que han hecho, de toda la porquería que han hecho, una convalidación en las urnas, ¿qué piensan que va a pasar? Obvio. Van a profundizar estas mismas políticas, van a seguir adelante, eso, más rápido, más profundo, peor. Creo que ese es el freno y el límite que hay que ponerle con el voto a Fuerza Patria en las urnas este domingo. Y me parece que el propio gobierno de Milei, sobre el problema de los audios y bueno, que ya viene de Payarols, de todos los que hablaban de que le cobraban las entrevistas, de Hayden Davis, bueno, son muchos indicios que hay sobre la mesa, nunca una respuesta, nunca una prueba, nunca una discusión con las acusaciones. Siempre el problema es el que acusa, no el contenido de la acusación, pero en este caso es el íntimo amigo de Milei, el que lo está acusando, es su abogado personal y el que tiene un poder. No sé si usó el poder que tiene firmado por Milei para acusarlo a Milei, porque lo puede hacer en nombre de Milei. Total. Axel, buenas noches. Yo te quiero preguntar por un indicador que elabora la provincia de Buenos Aires, que da datos adelantados de actividad económica. Si no me equivoco, lo difundieron ayer y da cuenta de una caída de la economía bonaerense de un 1,4% en agosto y creo que, si no me equivoco, eran 5 meses consecutivos de caída económica. El gobierno dice, bueno, esto de las tasas de interés altas y demás es hasta las elecciones. ¿Qué va a pasar cuando pasen las elecciones de octubre y miremos en qué quedó la economía argentina y particularmente la economía bonaerense? No, la verdad que es un indicador que está elaborando el Banco de la Provincia, Pulso, para ver un poco cómo viene la actividad económica. Viene a refutar varias de las mentiras que dice Milei desde el comienzo. Es toda una estafa, ¿viste? Porque era obvio, lo anticipamos, no me pone contento haber anticipado que este plan económico era un plan ortodoxo y convencional de planchar la economía, de planchar el tipo de cambio, planchar los salarios, para así cambiar la dinámica de los precios, que de todas maneras
a 2% por mes, son 28 puntos de inflación, cuando los salarios piden paritaria cero. O sea que, de todas maneras, es comerse el poder adquisitivo de la gente, lo cual retroalimenta la caída de la economía, porque no hay ventas, no hay consumo, estamos con consumo de carne, de leche. Ya veíamos todos los indicios, pero lo que se hizo es un indicador que permite observar que desde hace 5 meses aproximadamente, lo que fue el rebote después de la recesión enorme que causó la devaluación, un rebote que tuvieron con un cambio heterogéneo en los sectores, porque hay sectores como construcción que nunca recuperó nada, como industria que sigue muy abajo, como alimentos que está abajo. Bueno, la verdad que la economía cotidiana muy, muy difícil, pero además se empieza a observar que dejó de recuperar, dejó de rebotar, ni siquiera llegando a los niveles anteriores, inició un proceso recesivo muy fuerte últimamente, lo cual se ve en la calle, porque basta con caminar la provincia, nada anda bien, está todo parado. Gato, es el comercio, preguntarle a cualquier comercio minorista, veíamos panaderías el otro día, pero supermercados, mayoristas, está todo mal, servicios mal, turismo mal, producción, industria mal, pequeña producción, economías regionales, las llamadas economías regionales, pero los pequeños productores agropecuarios de todo tipo mal también. La verdad que es un programa que ellos dicen, nos ocupamos de la macro y no de la micro. La micro no es nuestro problema, creo que leyeron muy mal la Constitución y bueno, incluso leyeron mal el mandato de sus propios votos. Se suponía que venían a mejorarle al trabajador informal, a mejorarle al contrapropista. La verdad que todo eso destrozado, las changas destrozadas. Pero vos fíjate, a la micro le va mal, que la micro no es ni más ni menos que la vida de todos los días, de la gente que se levanta para laburar, o del productor o el empresario pyme que abre su empresa, o el comerciante que abre su comercio. Todo eso va recontra mal por la macro. No es que se puede desdoblar la macro de la micro. Si vos tenés una tasa de interés para el descuento de cheques, que es un instrumento o un descubierto de 100% de interés, y bueno, ¿qué te puedo decir? No sobrevive nada. Entonces, es la macro, con la tasa de interés, los salarios, el tipo de cambio atrasado, es la macro lo que anda mal, y es la macro que quiere Milei vender como que está estabilizada y está muy bien. Y ahora vemos con los indicadores que se observan, con la apertura importadora, los indicadores que se observan, con la situación también financiera, y son cada vez peores. Entonces vemos que incluso los timberos, viste que hace poquito JP Morgan, creo que fue, mandó a retirar a todos los que habían venido a especular, a retirar la ganancia que hicieron con nuestros recursos, ¿no? Porque no hay ganancia que surge de la nada, temiendo una devaluación. Luego, cuando el gobierno se empieza a comprometer con que no va a devaluar de nuevo, empieza a decir esto, empieza a timbiar en futuros, bueno, vienen a decirle, de nuevo conviene ahora entrar, decía el otro día, creo que Arriazu, decía, todo el mundo tendría que estar haciendo carry trade, porque con una tasa de interés del 75% y los futuros que vende el gobierno, y te haces un negocio. Lo que pasa es que lo que se empieza a ver también es que está dibujado el superávit fiscal, está dibujado, Gato. Totalmente. Es un desastre lo que está pasando. Es un relato mentiroso, diario, cotidiano, en contra de la gente. Toto. No, por ahí el dato, no sé si ya lo tiene reflejado, gobernador, pero me decían que al final hubo muy poca gente, aproximadamente 1.500 personas en el acto, y hubo más de 800 efectivos. Me están pasando un dato de que solo Provincia de Buenos Aires para el operativo habría gastado más de 100 millones de pesos. La pregunta es esta. ¿Qué se hace con ese gasto de la provincia en un evento de este tipo que tranquilamente se podría haber evitado? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Es lo que corresponde? Digo, teniendo en cuenta que también la Nación le está negando fondos para seguridad justamente a la provincia de Buenos Aires. No, es muy grave porque fue un capricho de Milei, pero además un capricho rodeado de, primero, como decía, tiene unos antecedentes, que es que no lo pudieron cuidar al presidente. No lo pudieron cuidar, se tuvo que ir corriendo de un acto que además era una provocación, porque se dirigían, el que hizo en Loma de Zamora, que es el único distrito peronista, si querés hablar, y donde todos tratamos de evitar que fuera peor de lo que fue. Lo salvó la policía de la provincia, porque ellos van con esa camioneta descubierta insultando a la gente que le responde. Era justo los días estos que están surgiendo los temas de las coimas, del 3%, le decían cosas, y les contestaban, les gritaban, provocando.
desde la camioneta esa en la que iban, y se iban dirigiendo hacia una plaza donde todos los miércoles se produce una manifestación, vaya Milei o no vaya Milei, de los jubilados para protestar contra las políticas de Milei. Entonces, claramente se iban a meter en ese lugar. Estaba diseñado para entrar a ese lugar. No lo pudieron hacer porque hubo una reacción que obviamente uno deplora todo tipo de violencia, pero la verdad que no lo estaban cuidando al presidente, no lo estaban cuidando. Tuvimos que ir con la policía de la provincia, redoblamos, nos habían pedido efectivos, pusimos 50 más, pero ¿qué vamos a hacer? Porque además andaban diciendo, no lo quieren cuidar, zona liberada. Entonces pasaba cualquier cosa en este acto fantasma que armaron y a nosotros nos iban a culpar de lo que ellos mismos provocan. Entonces uno dice, bueno, tienen el problema de las coimas, que no responden. Tienen el problema del dólar, que están cambiando la metodología de operación en el mercado. Cuarto volantazo contra cosas que ellos... A ver, se pusieron a gritar como si fuera unos chiquitos. Flota, flota. Bueno, flota, flota. Están así ahora viendo que tienen que intervenir en el mercado de cambios, tienen que intervenir en el mercado de futuros. Te ponen la tasa de interés por cualquier lado, no dan ninguna respuesta. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Cierre de campaña, bueno, van a decir, el kirchnerismo no nos quiere cuidar, el peronismo, y se van a un barrio de Moreno, donde evidentemente no tiene mucho apoyo el gobierno, pero eso se verá, se meten ahí, y la Casa Militar, que son los que tienen que cuidar la seguridad del presidente, y las fuerzas federales, lo que vimos es una absoluta descoordinación en todo lo que viene pasando. Entonces, en Corrientes sufren agresiones, se tienen que ir. Y no hay un kirchnerista en una provincia radical, no era un problema con nosotros. Luego van a Junín, donde gobierna alguien que formaba parte de Juntos por el Cambio, tampoco es el peronismo, pero se tienen que ir, tienen ahí dificultades. Y luego a Loma de Zamora, donde se tiene que ir agarrado en la motito este candidato. O sea que nosotros creo que tenemos esa responsabilidad. Ahora, lo que tengo que decir es que es una vergüenza. Lo que tengo que decir es que es una vergüenza, que son todas provocaciones. Hoy todos miren los tweets que gastaron y el propio presidente retuiteando, Kicillof no sé qué, nos quieren matar, dice, en un medio extranjero. Bueno, la verdad que uno empieza a ver que ante tanta, pero tanta dificultad que están teniendo en su campaña electoral, y bueno, generan esto y todos hablando de si el presidente tiene o no tiene seguridad, todos mirando un acto que ellos mismos decían, vamos a meter 10.000, 20.000 personas, bueno, y por eso se fueron a un club abierto, después que repartieron bolsones de comida, que andaban con plata, lo dijo la propia intendenta, ahí punteros que vienen de otras tradiciones políticas, que tienen prontuario, bueno, tenemos todos esos problemas. Bueno, eso es el mileísmo. Totalmente. Eso es el mileísmo. Cada vez más provocación y redoblan. ¿Cómo paramos esto? Votando por Fuerza Patria, dejándole claro que no estamos dispuestos, que le saquen a los discapacitados para empezar con comisión, que no estamos de acuerdo con que estén reprimiendo jubilados, con que no estamos de acuerdo con que desfinancien la universidad, con que desfinancien la salud pública, con que le saquen los remedios oncológicos, con que paren las obras. Yo creo, Gato, que si en estas elecciones le damos una respuesta, y bueno, van a tener que reiniciar las obras. Y esto no da para más, no hay gobierno en el mundo que pueda hacer algo así. Y además denuncian fraude. Entonces, lo último que digo de esto, todos vimos la campaña de Trump, donde, por eso a mí me preocupó que él dijera, quieren atentar contra mi vida, magnicidio, que empezaran a hablar de estas cosas, la campaña de Trump, donde Trump tiene un atentado, y bueno, la campaña de Bolsonaro también tuvo un elemento de esto, y los dos después, no reconociendo el resultado y denunciando un fraude, Bolsonaro hoy está siendo juzgado por las maniobras que hizo para no reconocer resultados electorales. Yo creo que todo esto, ¿cómo se resuelve? Votando ordenadamente, pacíficamente, como lo hemos hecho siempre. Yo estuve recorriendo, mañana voy a seguir recorriendo, voy a ir a Merlo, voy a ir a Lomas, voy a estar en La Plata, voy a seguir recorriendo pacíficamente, no tenemos que correr, no tenemos que ir con dispositivos de seguridad fabulosamente grandes, hacemos las cosas como las hacemos siempre, Gatos, si no, no podríamos andar por la calle como andamos, ¿no? Totalmente. Axel, gracias, suerte para el domingo y bueno, el domingo nos estamos viendo, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, éxito para el muchas gracias. Gracias.
Axel Kicillof, el minuto 1. Bueno, fue el acto del Moreno, muy poca gente, muy poca gente. Había más policías que gendarme. E incluso parece que hubo disturbio entre los propios militantes, ¿no? Sí, al final del acto, cuando desconcentró, hubo algunos episodios de enfrentamientos entre algunos militantes y la policía. El dato particular para tener, Gato, es el siguiente. Aproximadamente hubo 400 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tenía que ver con el tercer anillo de seguridad, porque el operativo de custodia del presidente lo arma Casa Militar, custodia presidencial de la Policía Federal, y entre gendarmes, grupos antidisturbios y todo el dispositivo de policías y efectivos nacionales, me calculan aproximadamente entre 400 y 500. Es decir, si haces un número redondo, hubo unos 900 efectivos desplegados para este acto del presidente en Merlo, en el Club Villa Ángela. ¿Cuál fue la cantidad de asistentes al acto que están estimando la gente que estuvo ahí? Entre 1.200 y 1.500. Una vergüenza. Casi hubo un bochorno. Policía por cada uno. Mirá lo que es la imagen, mirá lo que es el dron de C5N viendo la concurrencia absolutamente vacía. Además, mucha gente se iba, porque los convocaron muy temprano, y mucha gente se iba cuando Milei todavía no había llegado, ¿no? Sí, porque se demoró. Además hubo incidente, ahí vemos, agredieron, La Libertad Avanza agredió una vez más a periodistas, le pegaron un botellazo a un productor del Canal América, le rompieron la cara. Digo, una vez más hubo incidentes ahí. No sé si tenemos el móvil, Nico, ahí, ¿eh? Bueno, por ahí tenemos las imágenes, Gato, para ver la dimensión. Eso era el momento del acto. Menos de la mitad de la cancha. Recordemos que se estaban hablando los organizadores que iba a haber al menos 100.000 asistentes. 10.000 asistentes, y se estaba programando un despliegue de colectivos de aproximadamente entre 100 y 120 colectivos para acercar a los militantes de La Libertad Avanza. Finalmente, quizá un poco por lo que vos dijiste, Gato, de que estaba previsto para las 5 de la tarde y empezó pasadas las 7:30 el discurso del presidente, más allá de que hablaron otros funcionarios anteriormente, un poco por eso, un poco posiblemente porque no había demasiada motivación. Quizá hubo gente que quiso ir y por el propio planteo del gobierno no tenía tranquilidad de ir a ver qué iba pasando. Acá estamos viendo también la imagen del colega de Desayuno Americano que recibió un botellazo, y los incidentes del final, cuando ya había terminado el discurso, desconcentración de los grupos. Hubo un grupo de algunos militantes jóvenes, según las imágenes que trascendieron, que tuvieron algún enfrentamiento con efectivos de la policía que estaban haciendo la custodia del... Y además un discurso muy pobre de Javier Milei, ¿eh? Sí, un discurso realmente largo. Muy pobre lo que ha dicho. Sí, me quedé con 2 o 3 cosas, Gato. Uno, primera referencia de todo el discurso fue a Karina Milei, hablando del jefe, teniendo claramente un respaldo a su hermana, que es hoy la principal figura apuntada por las coimas que denunció Spagnuolo en Landís. Tiene que ver esta dimensión política, pero después hubo una apreciación más, Gato, que a mí me llamó la atención. Dijo que los bonaerenses se van de la provincia. Dijo que los bonaerenses se van de la provincia. Es un planteo bastante particular, porque justamente La Libertad Avanza está queriendo seducir a los bonaerenses sobre la expectativa política, electoral, y que el presidente le diga que se vayan de la provincia, que están huyendo de la provincia, es un planteo. La verdad bastante que sí, curioso. es contra, ¿no? Es contra los propios candidatos de La Libertad Avanza. En un momento, además, donde el propio Milei, que venían de decir vamos a ganar, vamos a arrasar, hoy dijo hay paridad, porque las encuestas que le están llegando esta noche a la Casa de Gobierno le son adversas. Le son adversas porque todo el tema económico, las denuncias de corrupción, están golpeando fuerte sobre la imagen de un presidente que ha perdido y pierde rápidamente la credibilidad. Que va a un acto y que realmente es muy pobre o no tiene, digamos,
nada para decir. No, y lo que tiene Gato también. Pero un minuto, vamos a. cerrarle Ahora volvemos. el discurso. Vamos al móvil que está Lautaro Mailín ahí. Lautaro. Gustavo, sí, bueno, ahora ya desconcentrando y también la policía tratando de que no se produzcan más enfrentamientos. Hace un rato un grupo de dos bandos empezaron a tirar piedras, se complicó un poco, pero ahora ya está más tranquilo. Siguen saliendo algunos colectivos que han traído a manifestantes, en este caso también colectivo de línea, y vamos saludando a la persona, otro que está ahí vemos. ¿Qué eran, Gustavo, Lautaro, los incidentes que fueron entre los propios militantes de la Libertad Avanza o eran entre los que estaban ahí enfrente? No, parecía un enfrentamiento entre los que estaban en contra de Milei con los que estaban a favor de Milei. Empezaron a volar cascotazos, algunos me decían que eran también vecinos del mismo barrio, que unos estaban a favor y otros estaban en contra, y aquí quedaron algunos concentrados, y los militantes de la Libertad Avanza ya han salido de la cancha donde hizo Javier Milei el acto del día de hoy, pero me estaba acercando porque una de las piedras que estaban rompiendo y tirando eran estas que están acá, y los enfrentamientos se produjeron ahí en la esquina. Chicos, ¿saben qué pasó? Quiero saber qué pasó. Vimos que había piedrazos, pero no sabemos exactamente qué pasó. Sí, recién estaban tirando unos cascotes de acá para allá a la policía y recién nos movilizaron a todos para acá, para este lado. Nos traían todos para acá. No sé si ustedes vieron algo por ahí. De hecho, efectuaron 2 disparos, seguramente habrán sido al aire. Bien, no, nosotros veíamos que algunos se refugiaban en esta cuadra, Gustavo. Después de tirar piedras, corrían hacia allá y otros estaban aquí. Bien. Lo que daba la sensación que era un enfrentamiento entre gente que estaba a favor y otra que estaba en contra. Y agregarte que hace 2 minutos se fue el Nene Vera en un Audi recién después de haber realizado todo su trabajo. Nene Vera, un referente de la Libertad Avanza en Moreno. Su hija es candidata en el lugar número 13 a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza. Que era un ex puntero peronista, ¿no? Es un ex puntero peronista que está muy referenciado con la organización del acto y a quien se acusó en las horas previas de ser el que repartió bolsones de comida ahí por los barrios cercanos a Villa Ángela, donde estaba el club. Bueno, Lautaro, gracias. Un dato más que hablamos hoy del periodista tiene que ver con la organización de un evento de esta naturaleza. Finalmente lo atiende una posta de salud que había montado el Ministerio de Salud de la provincia, claro, justamente previendo que podía ocurrir algo, pero eso tendría que haber armado la propia organización, y también del Ministerio del municipio de Moreno. El colega tenía unos cortes superficiales, le dieron 2 puntos, lo atendieron, ahí está. Se trasladó a la maternidad de Estela de Carlotto y finalmente después le dieron de alta. Ya está bien el colega, pero tuvo esa atención médica rápida. Bien, a ver, vamos a escuchar un párrafo del pobre discurso del presidente. Cierre, reiteramos, el cierre del acto de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, un fracaso total. ¿Cuántas personas sí que hubo? Estaban hablando entre 1.200 y 1.500 personas. Se calculaba, los propios organizadores habían previsto un lugar para 10.000 personas. Claro, porque era una cancha abierta, lo vimos recién, cancha grande, ¿no? Si podemos ver las imágenes del dron recién, ¿no? Muy pobre la concurrencia. Muy pobre, mirá lo que es. Los amucharon ahí a todos en torno, pobrísimo el acto de Milei con el cierre, reitero, cierre de campaña de la Libertad Avanza del gobierno para un acto pobrísimo donde había más gendarme, prefectura, policía que manifestantes en este acto de cierre de campaña. Un fracaso, realmente un fracaso. A ver qué dijo el presidente esta noche. Hay que liberar a la provincia de esta secta kirchnerista, acostumbrada al negocio sucio y a oprimir a la gente de trabajo. Por eso esta situación de empate técnico los tiene tan nerviosos. Y por eso también la desesperación por mantener estos beneficios los vuelve capaces de cualquier cosa. Porque ellos no creen en la gente, no creen en la provincia y no creen realmente en la democracia. O más bien, dejaron de creer en ella porque saben que la gente ya no cree en ellos.
Por eso se aferraron a un sistema de votación obsoleto que facilita el secuestro de la voluntad popular. Es decir, están dispuestos a hacer fraude a lo que sea y tenemos que luchar contra eso a capa y espada. Bueno, leyendo además un discurso en un cierre de campaña, el presidente, ni un poco de fervor le puso, ¿no? Y encima equivocándose. No puede leer un discurso el presidente en un cierre de campaña que, bueno, ni ton ni son. Sí, dos planteos. Uno con el discurso. Parece que el presidente lleva 18 meses de gobierno, 20 meses de gobierno, y la única propuesta electoral es justamente que no se vote al principal opositor. Parece poca cosa, parece poco sexy para un bonaerense que estaba esperando, que votó con alguna expectativa hace 20 meses, un gobierno que evidentemente no le está dando que además respuesta. era el mejor gobierno de la historia de la humanidad. Claro, y después, parece que no tiene más propuesta, es llamativo como propuesta electoral que lo único que puede decir un presidente que está gobernando, que tiene todas las herramientas del Estado, es decir, no voten a los otros. Y el otro dato que decías vos sobre el resultado de hoy, hablé con un funcionario del gobierno que me decía que el número que tienen en Casa Rosada es 5 puntos abajo La Libertad Avanza. Ahora, voy a hacer esta salvedad. También es cierto que el gobierno juega un poco a preparar un eventual resultado negativo para, si pierde por 4, decir íbamos a perder por 10 y solamente perdemos por 4. Hay un juego un poco de esa sí, pero a mí me expectativa. llamó algo hoy con un encuestador muy serio que creo que no entra en esta jugada porque viene hace muchos años haciendo encuestas, que es la encuestadora Aresco, de Sí. Julio Aurelio, y que trabaja habitualmente para el gobierno. Le da 2 puntos arriba a Fuerza Patria. Sí. Digo, trabaja para el gobierno, ¿no? Con un punto arriba que me sorprendió, Fuerza Patria o 2, en la primera sección electoral. Claro. Este es el dato. La primera selección electoral donde se enfrentan prácticamente en un mano a mano Gabriel Cato Podis con el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, Sí, ¿no? y donde La Libertad Avanza tiene expectativa de hacer una buena elección para compensar la diferencia que el peronismo Claro. habitualmente tiene, porque tiene más arraigo en la tercera sección electoral. Va a ser interesante después mirar el resultado, además de la globalidad del resultado provincial, que al gobierno le preocupa, porque el dato este del 5% que digo yo, Gato, tiene que ver con también la expectativa o la sobreexpectativa que le puso el gobierno a la elección. Porque Milei ahora bajó un poco el tono, habló de empate técnico, pero hace 10, 15 días estaba hablando de erradicar el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Sí, kirchnerismo nunca más. Terminar, La única clavo, campaña, a ver, el último la clavo al única, ataúd, claro. dijo, el último Bueno, clavo al siempre ataúd. hablando de muertes, siempre hablando de muertos. ¿Cuál era el supuesto activo que tenía Milei? Era el divulgador. ¿Se acuerdan que su hermana era el cerebro y él era la divulgación? Porque tenía una capacidad muy fuerte para comunicarse con la gente, para hablar. Tiene una dificultad muy manifiesta. No podía leer un discurso. No, y A mí, yo lo veo así y me preocupa. No porque me simpatice Milei, me preocupa ver un presidente hablando con ese nivel de dificultad desde el escenario ante un público que le dio la espalda porque esperaban 10.000 personas y fueron 1.000. Yo me imagino que termina el acto y cuando se mira al espejo está peor que antes de empezar. No, y supongamos que el se está yendo a domingo. Estados Unidos ahora. Supongamos que el domingo hay un mal resultado para el gobierno, ¿no? Y que el lunes las cosas no salen bien en términos financieros, económicos. El que se puso el precipicio, al borde del precipicio, en términos económicos, por el resultado de una elección fue el propio gobierno. El propio gobierno es el que todo este tiempo estuvo diciendo, bueno, esto cuando ganemos la elección va a pasar, cuando ganemos la elección va a pasar, o del otro lado está el riesgo Cuca, es decir, que sí. Es decir, el propio gobierno configuró un escenario en donde en las elecciones medio término vos no tenés habitualmente la volatilidad que estás teniendo este año. De hecho, la volatilidad que estás teniendo este año se condice más con la volatilidad que hay en un año de elecciones presidenciales, no de elecciones de medio término. además el El que le gobierno puso esta volatilidad a la elección fue el propio gobierno, hay que decirlo. Tendría que haber ido tranquilamente, podría haber ido tranquilamente el gobierno a decir la elección que me importa a mí es la de octubre, porque tiene que ver con el Congreso Nacional, porque tiene que ver con los diputados, con los senadores. Seguramente a nivel nacional pueda tener Y tampoco, un resultado. Toto, vos no podés dramatizar en Tiene- términos económicos una elección Ahora, a medio fíjate término cuando vos, te quedan 2 años pero por fíjate delante. ¿me vos, entendés lo que te otro digo? relato mentiroso del gobierno. Han dicho todo el mal lo tiene el kirchnerismo. El riesgo Cuca que si ganan.
Hoy el riesgo país, ¿a cuánto se fue, Andrés? Y cerca de los 900 puntos. 900 puntos. La Nación, Clarín, todos los diarios hoy, el portal, la principal noticia era el riesgo país supera los 900 puntos por la desconfianza que genera el volantazo que dio el gobierno con el tema cambiario. Por eso, pero ¿y cómo va a decir después el riesgo Cuca cuando hoy están pegando un volantazo? Por eso Milei deja de hablar de economía. Por eso prefiere hablar contra el peronismo. Por eso prefiere tomar una posición donde el problema es el otro, porque ya no tiene nada en este contexto, no solo es las coimas, sino también una economía fría, la microeconomía, la economía familiar muy golpeada, la expectativa del mercado también muy difusa, muy vidriosa sobre lo que pueda hacer el gobierno, y encima, justo en esta semana, es llamativo en ese contexto también que en esta semana se dio lo del dólar. Todo lo que dijo, estoy leyendo los portales para que le digan que el gato, ¿no? Título: La Nación, trataron de acusarnos de chorro. Hizo todo un discurso de cierre de campaña del presidente. Milei cerró la campaña con el Moreno con una fuerte defensa de su hermana Karina. Y eso todo lo que... Evidentemente quedó en una posición ya así. Vos estás defendiéndote en un cierre de campaña, evidentemente. Va a defenderte en un cierre de campaña. Quedaste en una posición complicada. Clarín, título principal. Claro respaldo de Milei a Karina en el cierre de campaña. Acusó a la oposición de operetas e injuria, cuando el denunciante es un funcionario de su propio gobierno. Esto es todo lo que tiene para decir. Lo estoy leyendo los portales de medios que habitualmente no son críticos al gobierno, ¿no? Infobae, Milei en el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires habló de un empate técnico y defendió a su hermana, ¿no? Infobae, ¿no? Que defendió a Karina y volvió a denunciar operetas de la oposición. Digo, esto es lo que tiene el presidente en un cierre de campaña de la fuerza del gobierno con 1.500 personas. Mirá, la verdad que es muy patético todo. El riesgo Cuca en realidad nunca fue el riesgo Cuca. Le llaman riesgo Cuca a la posibilidad de que el electorado se vuelque al kirchnerismo o al peronismo y entonces pierda terreno la Libertad Avanza y esté más cerca del poder el kirchnerismo. Ese riesgo en rigor es la incapacidad propia del gobierno. Y hoy hay consultores, politólogos, analistas que le llaman riesgo Karina. Dejaron de llamarle riesgo Cuca y le llaman por su nombre riesgo Karina. Milei respalda a Karina en el discurso de hoy, como estaba leyendo el gato en los titulares, pero no desmiente a Spanuolo. El problema que tiene el gobierno hoy es que nadie ha desmentido desde la aparición de los audios en Carnaval Stream y en Argenzuela hasta el día de hoy los dichos de Spanuolo. Es más, con acciones que ha tomado el gobierno lo han convalidado. Es decir, cuando dice nos tratan de chorros, en realidad lo que debió haber dicho es que uno de sus funcionarios reveló un mecanismo de robo. Eso es la verdad de lo que ocurrió. Un funcionario propio, que además bien decía Axel, era su abogado personal y pudo haber usado el poder de representación de Milei a la hora de hacer una denuncia, dijo que, en una charla de confianza, que el gobierno estaba robando. Y nadie lo desmintió. Por supuesto, la justicia lo tiene que investigar, comprobar acá. A todos les caben las de la ley, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero un funcionario de jerarquía y de mucha cercanía con el presidente dijo que el gobierno estaba robando. Y absolutamente nadie lo desmintió. Voy a hacer un mea culpa público, porque hace una semana, a esta hora, en este programa, yo conté que el gobierno estaba preparando una denuncia contra Spanuolo, porque el presidente en Loma de Zamora, la única frase que ya la dio presentaron, antes de irse, fue voy a denunciar. ¿Ya presentaron la denuncia? Bueno, ¿para qué está haciendo un mea culpa? No sea malo, no le pegues en el piso. No me puedo, claro. Pero vos, perdón, en serio, voy a salir en tu defensa. Vos no tenés que hacerte mea culpa. No, estoy diciendo. Vos sos una persona que traes información. Pero ahí están, viene bien lo que decís, ahí están las mentiras del gobierno. Se la pasa hablando del riesgo Cuca, del kirchnerismo, y tiene en sus propias entrañas a su abogado, a su hombre de íntima confianza, que denuncia claro, una matriz. Y vamos a recuperar la información exclusiva esta noche, que dieron Berco y que dio Ariel Sack, porque acá se termina de concretar la matriz de corrupción.
une el macrimileísmo. Vamos a recordar lo que dijo Berco, Ariel, que ha descubierto el eslabón perdido entre la Suizo y el Estado. Berco detectó que hay un empleado de la Suizo Argentina, que no es cualquier empleado, que se llama Luis Oscar Ricardo, que trabaja en la droguería Suizo Argentina en el área de planificación de compras, gestión de contrataciones, análisis de demanda y consumo, que como trabajo inmediatamente anterior tiene su paso por el Ministerio de Salud, Poder Ejecutivo Nacional, en la Dirección de Compras y Contrataciones. Lo que nosotros agregamos desde aquí es que la droguería Suizo Argentina forma parte de un grupo de 19 droguerías que están en un sistema al cual el gobierno les manda demanda de medicamentos de alto costo y baja incidencia, y la droguería que mejor cotiza y en menor tiempo es la que finalmente hace el negocio con el Estado. Al tener a este jugador, que contó Ale, te garantizás ser la que más rápido cotice y la que mejor lo haga. ¿Por qué? Porque tenés la capacidad de prever lo que te va a demandar el Estado. Si vos te trajiste de un área sensible del Estado, que tiene que ver con este tipo de medicamentos, a tu empresa, sin siquiera respetar el periodo de enfriamiento, que es un periodo que tiene que ser de más o menos un año para que no te lleves los negocios del Estado al privado, bueno, te estás garantizando tener al jugador que te puede predecir, que te puede adelantar lo que está pensando o lo que va a pedir el Estado. Es una cuestión estadística. Si estuvo de ese lado, te puede decir qué tipo de demanda, cuándo y cómo te la va a hacer el Estado, y vos sos el primero en responder. Bueno, de estas 18 droguerías que forman parte de este sistema, que es un sistema que vincula la capacidad financiera de la empresa, la capacidad de estoquearse y la capacidad de responder ante una demanda de un medicamento costosísimo y urgente. Todas estas condiciones las reúne la Suizo Argentina, pero además tiene al jugador estrella, a un hombre que viene del Estado y que le puede decir, che, estoqueate de estos 10 medicamentos que son los que el Estado te va a demandar en los próximos 10 meses. Cuando el Estado lanza la compra, lanza la demanda y dice necesitamos esto, levanta la mano primero la droguería Suizo Argentina. Y eso explica perfectamente por qué esta droguería se convirtió en la preferida del gobierno. Por supuesto que hay un correlato, y ese correlato lo aporta Diego Spagnuolo. Es la preferida porque además es la que está dispuesta a recoger, supuestamente... Claro, te iba a decir que la tuya es la versión benévola de la historia, ¿no? Las coimas de... No, yo te estoy explicando las dos partes. Además, las coimas de los laboratorios y además agregarle el 3% que iría para Karina. Pero además, el dato que revela, que vos estás comentando sobre este funcionario, Luis Oscar Ricardo, fue gerente de compras y contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires entre el 2016 y el 2024. Es decir, era un funcionario macrista que lo meten allí en el Ministerio de Salud y después se va a la droguería Suiza Argentina con todo un conocimiento previo del manejo del Estado. Digo, es un escándalo por donde se lo mire, ¿eh? Aparte estaba en la parte de compra. Compra, bueno, por eso remarco. Por eso es relevante. Gerente de compras y contrataciones del Ministerio de Economía y Finanza porteña entre el 2016 y 2024. Es decir, cierra el esquema del macrimileísmo sobre una matriz de corrupción en forma completa. Pero un ratito más, porque estuvo mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El Ministerio de Salud de Nación estuvo de marzo a junio del 24, muy poco tiempo. ¿Qué hizo en ese tiempo? Muy probablemente se sentó y empezó a sistematizar la información, cuáles son los medicamentos que el Estado reclama, a mirar libros, qué sé yo, qué sé cuánto, se cotizó en el mercado de pases y dio el salto. Y Andrés me decía con toda razón, estás contando la parte buena de la historia. Bueno, claro, la Suizo Argentina tiene que garantizar ser la que más le vende al Estado para después poder garantizar el retorno del que habla Diego Spagnuolo. Simplemente hay que compatibilizar estas dos historias, hacer el match y vas a tener toda la ruta del dinero K. Pero la K, según Spagnuolo, en este caso, la aporta Milei Karina. Sí, además sin dejar de lado el dato de cómo creció la facturación de la Suizo Argentina. Todo tiene explicación probable. En el lapso de un año multiplicó por 30, ¿no? Si no me equivoco Cuando Milei dijo que iba a denunciar a Spagnuolo, también desde el gobierno dijeron que iban a denunciar la gestión de Spagnuolo en la Andis. Posiblemente están juntando papeles y la denuncia la hacen mañana, pasado, la semana que viene o en un mes. Tampoco tuvieron
6 días, 7 días, y todavía tampoco Lo que pasa nada. es que la justicia está viendo que el mecanismo, el presunto mecanismo de choreo, no era con sobreprecios, como quieren hacer pasar ahora. No era con sobreprecios. Era simplemente darle el negocio a un cliente en particular para que ese cliente te lo agradezca con el 8 dividido en 3 y un 5. El juez extendió el secreto de sumario. 10 ¿Por días qué? más. ¿Por qué? Porque hay todavía medidas de pruebas que quieren que no se frustren. Tienen información vinculada a que alguno de los imputados se pudo haber guardado algún dato. En el momento oportuno saldrán a buscarlo. Están recibiendo documentación todavía, están analizando documentación. Cuando se te termina el secreto de sumario, que no lo podés extender eternamente, lo podés prorrogar una vez, te empiezan a comer el expediente. Para el caso, si vos llevas a un testigo a declarar hoy, tiene ciertas condiciones. Su declaración va a estar mano a mano con los investigadores. Ahora, si vos lo llevas dentro de 10 días, cuando termine el secreto de sumario, vas a tener a los abogados de todas las partes que juegan su rol. Tienen una función. Esto es lo que pasó el otro día, por ejemplo, cuando allanaron la droguería. Cuando el jefe de sistemas estaba en la droguería, había un nivel de tensión. Estaban los abogados presentes, había un nivel de tensión. Lo tuvieron que desplazar a una comisaría para tomar la testimonial. Y cuando ocurre este desplazamiento, o cuando va a ocurrir, me cuentan que los abogados dicen, queremos estar en la testimonial. Nosotros queremos, y le tuvieron que explicar que no, porque hay secreto de sumario. De todas maneras, no prosperó, no sirvió tampoco separarlo del montón, porque el hombre estaba tan nervioso y tan sugestionado que dijo, yo hago lo que me dicen mis mandantes. Habrá que ver cómo le va al jefe de sistemas de la Suiza Argentina en la justicia. Es un capítulo que todavía no se cerró, pero fíjate que hasta ahí quisieron intervenir los abogados de la droguería. Bueno, muy bien. Noche de muchas revelaciones como todas las noches, con información propia, es lo que vale. Hacemos periodismo con información propia, con estos datos reveladores sobre la conexión del macrimileísmo de la parte privada con el Estado. Y además el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que muy duro contra Javier Milei, contra el descalabro económico que significa el gobierno de Javier Milei, y rechazando por mentirosos todas las acusaciones que le vienen lanzando en las últimas horas. Programita bien completo de Minuto 1 con agenda propia. Gracias, compañeros. Gracias, Díaz, hasta mañana a las 6. Andrés, gracias. 30 palitos vendieron hoy, ¿eh? Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto? 30 palitos 130 más. millones vendieron ayer. Ayer 130, hoy 30 palitos más. Seguimos ¿Qué significa, contando? además de que cambiaron la bocha, que el riesgo país suba? ¿A qué le tienen miedo los mercados internacionales de la Argentina? Que el gobierno no pueda pagar la deuda, básicamente. A que el gobierno que se patine liquide, todos los dólares que los dólares. no pueda pagar la deuda. Hoy el secretario de Finanzas dijo que el Fondo Monetario Internacional autorizó esta movida. El fondo, por ahora, elige un silencio sugestivo. Digo por ahora porque es probable que en algún momento salga a ratificar o avalar esto que está haciendo el gobierno, pero hasta ahora silencio sugestivo del Fondo Monetario Internacional. Ahora, que el secretario de Finanzas haya dicho que el fondo le dio permiso, son dos cosas. Una, que eventualmente pudo haber dado permiso, pero la otra quiere decir que el gobierno tiene que pedirle permiso al fondo para tomar decisiones políticas económicas. Gracias, Andrés. ¿Toto, te saludé? Sí, señor. Doble saludo te doy, Bueno. Toto. Mañana te Hasta veo. luego. Llega el momento, O Barrio, con más información exclusiva en este programa de información. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué es esa música? Ah, no, sí, porque hoy le traigo un regalito. Un regalo. No, Tengo no. Un zapatófono. Me alejo un por las zapato- dudas. Me Es alejo. para- Y ese es un zapato grande, es un zapatómetro grande. Evitar los audios. Este es 47. No. Es 47. No sé, pero a usted le va a caber, creo, ¿eh? A mí me sobra. Con Bueno. eso me cruzo el Río de la Plata. El problema es que hay que ponerle un protector de pantalla. ¿Eh? El protector de pantalla se lo compra en cualquier local de zapatófonos. No es quieren saber las medias que tiene Obarrio. Es para cuidarse. Al No, mejor Chiche Helblum. Las medias de Obarrio son regalo de Chiche Helblum. Las medias no se ven, las medias están medias ocultas. Bueno, cuénteme. Un gobierno, lo decía recién Axel Kicillof casi riéndose, ve espías, conspiraciones, por todos lados. Los ve Patricia Bullrich, pero no los ve la CIDE. Exactamente. Todo lo que pasó en este día de hoy, en las últimas 48 horas, es la anticampaña, este gato, porque
¿Por qué te lo digo? Hoy fue un escenario en donde Moreno era un escenario de guerra más que de fiesta, que tiene que ser un cierre de campaña, en donde hubo en todos los canales de televisión testimonios de gente que no quería que vaya Milei. Muy poca gente, 1.500 personas, lo que veíamos. Fracaso, ¿eh? Un campo de juego, una canchita de fútbol de Moreno, en pleno corazón de Moreno, totalmente vacía, ¿no? Incluso incidentes. Es decir, y un escenario, como te decía, más bélico que de fiesta, que tiene que ser una campaña. Además, en una campaña vos habitualmente cerrás en donde te va bien, en los distritos donde te va mejor electoralmente. Moreno es uno de los distritos donde le puede ir peor. ¿Qué es lo que pasa? En Moreno estaba Ramón el Nene Vera, que es un puntero peronista, o que viene del peronismo, de Sebastián Pareja, y entonces, por un compromiso con él, por un compromiso con Andrea Vera, que es la candidata a concejal, el número 13º, bueno, fueron a Moreno, pero podrían haber cerrado la campaña en otro lugar. Ahora, todo esto es la anticampaña y dentro del gobierno hay como un malestar interno porque consideran que todo esto es un desquicio. Tanto es así que tuvo que salir Patricia Bullrich en las últimas 48 horas a tratar de, digamos, de remontar el problema en el que se había metido Milei con el tema de los audios. Entonces, aprovecharon el audio de Karina Milei, el audio donde hablaba Karina Milei y el audio donde hablaba Martín Menem, para montar toda una operación de denuncia de espionaje ilegal, internacional, una operación de espionaje ilegal, que en realidad no tiene ningún fundamento y lo que buscaba era sacar de la agenda, sacar del eje la discusión por los audios de Españolo, que como vos bien venías diciendo con los chicos, verdaderamente son el foco. En el juzgado de Casanelo te dicen: los audios de Karina Milei y de Martín Menem no nos importan absolutamente nada, no tienen ninguna relevancia para la investigación. Y los audios de Españolo no revisten espionaje ilegal, son un indicio que hay que probar, que hay que investigar y que pueden ser la punta de una investigación de un delito. Ahora, todo esto viene a cuento con que también hoy hubo más audios. A raíz de esto, recordemos que Patricia Bullrich montó un video de 4 minutos y medio con la bandera argentina, con una estética presidencial. Quieren montar la épica de la victimización, tanto con los actos de campaña en donde todo es negativo, donde cada aparición es un reclamo, una protesta contra el gobierno, para decir, bueno, cuidado con el kirchnerismo, no voten el kirchnerismo, y también es parte de la campaña de victimización esta campaña de el espionaje o de la operación de espionaje ilegal. Ahora, con video de Patricia Bullrich y demás. Yo te hago una pregunta, porque hoy leí a varios columnistas en diarios que habitualmente acompañan al gobierno, incluso Clarín hoy le puso el semáforo amarillo a Patricia Bullrich por esta denuncia ridícula. ¿Cómo denuncia Patricia Bullrich una conspiración y no la CIDE, que debería ser la que cuide la integridad nacional? Porque justamente no había nadie que supiera cómo reaccionar. En el gobierno había un desconcierto total. ¿O cómo no lo denuncia el ministro de Justicia? Porque en el ¿Para gobierno, qué está Mariano Cunio Libarona? En el gobierno hay un desconcierto total, hay pase de factura contra Santiago Caputo, hay muchos que quieren sacarlo del medio a Lule Menem, todos quieren ver a quién tienen que limpiar para ver cómo remontar esta situación. Entonces, lo que hace Patricia, de una vieja e histórica dirigente política, es decir, bueno, ¿cómo tomamos la iniciativa? ¿Cómo retomamos la iniciativa y sacamos del medio el tema de Españolo? Y esta es la denuncia que hace Patricia Bullrich de espionaje ilegal, que ahora tiene el juez Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli. Y hoy, en todo caso, deberían preguntarle a la CIDE qué información. Porque digo, suponete que fuera cierto. Estamos indefensos los argentinos. Porque lo denuncia Patricia Bullrich y la CIDE, ¿qué hace? La CIDE, ¿qué informa sobre una conspiración internacional para desestabilizar el gobierno? Mirá, no hay información, la CIDE está totalmente paralizada. Y bueno, pero entonces es gravísimo lo que vos venís contando. Es gravísimo el Estado hacia adentro del gobierno que reacciona con mentiras
pero sin nada, digo, ¿no? Absolutamente. Es muy peligroso. Por lo que eso, hacen. como no hay reacción, muchos están tratando de ver cómo, digamos, salir de esta situación. La única que encontró una salida, más o menos política, para sacar el tema español del medio, fue Patricia Bullrich con la denuncia de conspiración, que hay que ver cómo avanza en el juzgado de Ercolini, ¿no? Bien. Mariano, gracias. Como siempre, Por impecable favor. la información. Muy bien, vamos a continuar porque todavía se va a sacar el... ¿Recibió algún llamado? ¿Recibió algún llamado? Sí, en este recibo todos los llamados para que no me graben un audio. Gracias. Bueno, la pausa y cierran los colegas de la casa como todas las noches.